Mamá dijo que haría la boda de mi hermana, incómoda, así que no fui invitada. No tenía ni idea de lo que yo sabía sobre el novio. Cuando llegué sin avisar el día de la ceremonia, mi hermana Lucía palideció al verme caminar por el pasillo con una carpeta en las manos. El silencio se apoderó de toda la iglesia mientras yo sonreía y me dirigía directamente hacia el altar. El rostro de mi madre se descompuso completamente cuando me vio. Sus ojos saltaron entre mi figura avanzando determinadamente y la carpeta que llevaba bajo el brazo. Lucía, radiante en su vestido blanco hasta ese momento, ahora temblaba visiblemente. El novio, Roberto, me miraba con una expresión que no podía descifrar, pero había algo en sus ojos que confirmaba mis sospechas. Los invitados murmuraban entre ellos, claramente confundidos por mi aparición inesperada. Soy Karina Martínez. Tengo 32 años y durante toda mi vida he sido la hermana invisible. Mientras Lucía recibía toda la atención, los mejores regalos y el amor incondicional de nuestros padres, yo trabajaba calladamente como investigadora privada, un detalle que mi familia nunca consideró importante mencionar a nadie. Lo que no sabían era que Roberto había sido objeto de una de mis investigaciones 6 meses atrás, contratada por la esposa que supuestamente había abandonado. Llegué al altar justo cuando el sacerdote estaba a punto de preguntar si alguien tenía alguna objeción. La carpeta en mis manos contenía fotografías, documentos y evidencia que haría que esta boda fuera verdaderamente inolvidable. Mi familia había decidido que mi presencia sería incómoda, pero no tenían idea de cuán incómoda estaba a punto de volverse realmente. Mi hermana siempre había sido la princesa de la familia. Desde pequeñas, era evidente que Lucía era la favorita. Cuando cumplió 15 años, mis padres le organizaron una fiesta grandiosa con más de 200 invitados. Cuando yo cumplí 15, apenas hubo una cena familiar. Cuando Lucía se graduó del bachillerato, recibió un automóvil nuevo. Cuando yo me gradué con honores, obtuve una felicitación superficial. Esta diferencia de trato se intensificó cuando decidí estudiar criminología y luego especializarme como investigadora privada. ¿Por qué no puedes ser normal como tu hermana? Era la frase favorita de mi madre. Lucía había estudiado administración de empresas, trabajaba en la oficina de un amigo de papá y vivía la vida perfecta que mis padres habían planeado para ella. Hace 8 meses, Lucía llegó a casa radiante, anunciando que había conocido al hombre de sus sueños. Roberto Villarreal era guapo, encantador y aparentemente perfecto. Tenía 35 años, decía ser empresario y trataba a Lucía como una reina. Mis padres estaban extasiados. Finalmente, su hija perfecta había encontrado al hombre perfecto. Desde el primer momento que conocí a Roberto, algo me pareció extraño. Su historia no cuadraba completamente. Decía ser de otra ciudad, que había llegado aquí por negocios, pero los detalles eran vagos. Cuando hacía preguntas específicas, cambiaba de tema hábilmente. Como investigadora, estos comportamientos eran señales de alarma evidentes. Intenté expresar mis dudas a mi familia, pero como siempre, mis preocupaciones fueron descartadas. Karina siempre ve problemas donde no los hay, decía mi madre. Está celosa porque Lucía encontró a alguien y ella sigue soltera, agregaba mi padre. Incluso Lucía me confrontó directamente. Solo porque tu vida amorosa es un desastre no significa que tengas que arruinar la mía. El compromiso se anunció 3 meses después de que se conocieran. La boda se planeó rápidamente, para dentro de 5 meses. Cuando sabes que es el correcto, ¿para qué esperar?, decía Lucía con los ojos brillando. La velocidad con la que todo progresaba solo aumentaba mis sospechas sobre Roberto. Fue entonces cuando recibí la llamada que cambiaría todo. Una mujer llamada Patricia Herrera me contactó. Llorando, me explicó que su esposo había desaparecido 6 meses atrás. Había vaciado sus cuentas bancarias y se había esfumado sin dejar rastro. Me mostró una fotografía. Era Roberto, aunque Patricia lo conocía como Ricardo Villarreal. Acepté el caso inmediatamente, aunque no le dije a Patricia que conocía el paradero de su esposo. Durante las siguientes semanas, recopilé evidencia meticulosamente. Roberto no solo estaba casado, tenía 2 matrimonios previos bajo nombres similares. Era un estafador profesional especializado en seducir mujeres, casarse rápidamente y desaparecer con sus ahorros. Las fotografías que obtuve eran devastadoras. Roberto con Patricia en su luna de miel 2 años atrás. Roberto con otra mujer llamada Carmen en una boda 3 años antes de eso. Documentos que mostraban sus múltiples identidades. Registros bancarios que demostraban cómo había vaciado las cuentas de sus víctimas anteriores. Lo más escalofriante era su patrón.
Siempre elegía mujeres de familias prósperas. Se ganaba la confianza de toda la familia, se casaba rápidamente y luego desaparecía con todo lo que podía llevarse. Mi familia, con sus ahorros y propiedades, era exactamente el tipo de objetivo que Roberto buscaba. Intenté una vez más advertir a mi familia. Pedí hablar con mis padres a solas, pero cuando mencioné que tenía información importante sobre Roberto, me interrumpieron antes de poder explicar. Karina, ya estamos hartos de tus insinuaciones, me dijo mi padre con firmeza. Roberto es un buen hombre y Lucía lo ama. No vamos a permitir que tus celos arruinen su felicidad. Mi madre fue aún más directa. Tu hermana va a tener la boda de sus sueños, y no vamos a dejar que tú la hagas incómoda con tus teorías conspirativas. Si no puedes ser feliz por ella, entonces quizás sea mejor que no vengas a la boda. Esas palabras me dolieron profundamente, pero también me dieron claridad. Mi familia había tomado una decisión, y esa decisión era excluirme para proteger su fantasía perfecta. No recibiría invitación oficial a la boda de mi hermana. Por primera vez en mi vida, había sido completamente cortada de un evento familiar importante. Durante las siguientes semanas, mientras se finalizaban los preparativos de la boda, continué mi investigación. Descubrí que Roberto había estado vigilando a mi familia durante meses antes de conocer casualmente a Lucía en esa cafetería. Había estudiado sus rutinas, sus finanzas, sus vulnerabilidades. El encuentro romántico había sido completamente orquestado. También descubrí que Roberto ya tenía planes específicos para después de la boda. Había estado preguntando sutilmente sobre las propiedades de la familia, los negocios de mi padre, las cuentas bancarias. Todo bajo la fachada de ser un yerno interesado y responsable. Su plan era esperar unas semanas después de la boda, ganar acceso completo a las finanzas familiares, y luego desaparecer. La semana antes de la boda, recibí la confirmación final que necesitaba. Patricia había rastreado las cuentas que Roberto había vaciado y descubrió que había usado parte del dinero para comprar el anillo de compromiso de Lucía. El símbolo del amor eterno de mi hermana había sido pagado con los ahorros de otra mujer traicionada. La noche anterior a la boda, mientras mi familia se preparaba para el gran día del cual yo había sido excluida, tomé una decisión. No podía permitir que Roberto destruyera a mi familia como había destruido a otras. Mi hermana podía odiarme, mis padres podían repudiarme, pero no me quedaría callada mientras un estafador arruinaba sus vidas. Preparé mi carpeta con toda la evidencia. Fotografías de los matrimonios anteriores de Roberto, copias de los documentos de identidad falsos, registros bancarios que mostraban cómo había robado a sus víctimas previas, y testimonios escritos de Patricia y las otras esposas abandonadas. Era evidencia irrefutable que ni la más ciega devoción podría negar. El día de la boda llegó soleado y hermoso. Desde mi automóvil, observé a los invitados llegar a la iglesia. Vi a mi familia recibir felicitaciones, sonriendo y posando para fotografías. Roberto se veía impecable en su smoking, interpretando perfectamente el papel del novio perfecto. Nadie sabía que en pocas horas, él planeaba comenzar el proceso de vaciar sus cuentas bancarias. Esperé hasta que la ceremonia hubiera comenzado. Sabía que necesitaba el momento perfecto, cuando todos estuvieran presentes y no hubiera manera de que Roberto escapara o que mi familia me ignorara. Este secreto había sido una carga demasiado pesada para llevarlo sola, y finalmente era hora de compartir la verdad. Cuando entré a la iglesia, el silencio fue instantáneo. Todos los rostros se volvieron hacia mí con sorpresa, confusión, y en el caso de mi familia, horror evidente. Pero no me detuve. Continué caminando por el pasillo central, mi carpeta firmemente sujeta, dirigiéndome hacia el altar donde mi hermana estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Roberto me miraba ahora con una expresión que confirmaba todas mis sospechas. No era sorpresa lo que veía en sus ojos, sino reconocimiento. Él sabía exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Su máscara de novio perfecto comenzaba a resquebrajarse, y por primera vez, mi familia estaba a punto de ver al verdadero Roberto Villarreal. El sacerdote se había detenido en medio de su sermón, claramente desconcertado por la interrupción. Los invitados murmuraban cada vez más fuerte. Mi madre parecía a punto de desmayarse. Mi padre se veía furioso. Pero Lucía, mi hermana perfecta que había sido protegida toda su vida de las verdades incómodas, me miraba con una mezcla de terror y súplica en sus ojos. Era momento de revelar el secreto que cambiaría todo. Disculpe, padre.
dije con voz clara, dirigiéndome al sacerdote. Creo que hay algo que todos aquí necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Mi madre se puso de pie de inmediato, su rostro enrojecido de vergüenza y furia. Karina, sal de aquí ahora mismo. No tienes derecho a estar aquí. Al contrario, mamá, respondí abriendo mi carpeta. Como hermana de la novia, tengo todo el derecho de asegurarme de que no se case con un mentiroso y estafador. El murmullo de los invitados se intensificó. Roberto dio un paso hacia adelante, su encanto ensayado aún intacto. Karina, sé que has tenido dudas sobre mí, pero esto no es el momento ni el lugar para discutir malentendidos. No son malentendidos, Roberto, dije sacando la primera fotografía. O debería llamarte Ricardo Villarreal, como te conoce tu esposa Patricia. El color se desvaneció completamente del rostro de Roberto. Lucía me miró confundida. ¿De qué estás hablando, Karina? Levanté la fotografía para que todos pudieran verla. Este es Roberto con su esposa Patricia hace 2 años en su luna de miel. Una mujer que me contrató para encontrar a su esposo desaparecido después de que vaciara sus cuentas bancarias. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Roberto intentó recuperar la compostura. Esa mujer está loca. Nunca la había visto en mi vida. Saqué otra fotografía. Y esta eres tú con Carmen Restrepo hace 3 años, también en una boda. También desapareciste con sus ahorros. Los invitados comenzaron a ponerse de pie para ver mejor las fotografías. Mi padre bajó del altar y se acercó a mí furioso. Karina, estas acusaciones son ridículas. Roberto nos ha explicado su pasado. ¿Así? Pregunté sacando los documentos de identidad. ¿Les explicó que tiene 4 identidades diferentes? Roberto Villarreal, Ricardo Villarreal, Rubén Villa y Rafael Vega. Les mencionó que es un estafador profesional especializado en seducir mujeres de familias prósperas para robarles. Lucía finalmente habló, su voz temblorosa. Esto tiene que ser un error. Roberto, diles que esto es mentira. Roberto miraba desesperadamente hacia las salidas de la iglesia, calculando sus opciones de escape. Lucía, amor, tu hermana claramente está celosa y ha fabricado estas evidencias para arruinar nuestro día especial. ¿Fabricadas? Pregunté con una sonrisa fría. Patricia está aquí conmigo afuera, esperando para confrontarte cara a cara. También traje a Carmen. Las dos están listas para testificar sobre cómo las estafaste exactamente de la misma manera que planeabas estafar a mi familia. Roberto palideció aún más. ¿Estás mintiendo? ¿Quieres que las haga pasar? Pregunté dirigiéndome hacia la puerta. ¡No!, gritó Roberto, finalmente perdiendo la compostura. Esto es una conspiración. Karina siempre ha odiado que Lucía fuera feliz. Mi hermana me miraba ahora con una expresión diferente, como si por primera vez en años realmente me estuviera viendo. Saqué los registros bancarios. Estos documentos muestran cómo Roberto accedió a las cuentas de Patricia y Carmen, vaciándolas gradualmente durante las primeras semanas después de cada boda. Este patrón es idéntico a las preguntas que ha estado haciendo sobre las finanzas de nuestra familia. Mi madre se tambaleó y tuvo que sentarse. El anillo de compromiso de Lucía, continué, fue comprado con el dinero que robó de Patricia. Los ahorros de toda una vida de esa mujer se convirtieron en el símbolo de amor eterno de mi hermana. Lucía se quitó instintivamente el anillo, mirándolo con horror. ¿Es cierto?, le preguntó a Roberto con lágrimas en los ojos. Roberto intentó una última mentira desesperada. Lucía, no les creas. Tu hermana siempre ha sido problemática. Tus padres me lo dijeron. Fue el error fatal. Mi padre se volvió hacia él con furia. Nosotros te dijimos que, quise decir que era obvio que, Roberto tartamudeó. Nunca hablamos mal de Karina contigo, dijo mi madre lentamente, la realización golpeándola. ¿Cómo sabes que ella es problemática si apenas llevas conociendo a la familia 8 meses? Roberto estaba atrapado en su propia mentira. Además, agregué, ¿no les parece extraño que alguien tan exitoso como dice ser no tenga familia propia que venga a la boda? ¿Ni un solo amigo de su supuesta vida anterior? Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, las piezas del rompecabezas encajando. Roberto miró desesperadamente hacia la puerta trasera de la iglesia. Ni se te ocurra correr, dije firmemente. Llamé a la policía antes de entrar. Están esperando afuera. Era mentira, pero Roberto no tenía manera de saberlo. Lucía se quitó el velo y lo arrojó al suelo. ¿Todo fue mentira? ¿Todo este tiempo? Roberto intentó acercarse a ella. Lucía, por favor, puedo explicar. No te acerques a mí, gritó mi hermana.
¿Realmente ibas a robar a mi familia? El silencio de Roberto fue respuesta suficiente. Mi padre se adelantó y agarró a Roberto del brazo. No vas a ir a ningún lado hasta que esto se aclare completamente. Varios hombres de la familia se unieron, rodeando a Roberto. El pánico en sus ojos era evidente ahora. ¡Suéltenme! No pueden retenerme contra mi voluntad. Claro que podemos, dijo mi primo Andrés, que era abogado. Intento de fraude es un delito grave. Me acerqué a Lucía, que lloraba desconsoladamente. Lo siento, le dije suavemente. Sé que duele, pero no podía dejar que te lastimara. Mi hermana me miró a través de sus lágrimas. ¿Cómo lo supiste? Patricia me contrató hace 6 meses para encontrar a su esposo desaparecido. Cuando me mostró la fotografía, reconocí inmediatamente a Roberto. He estado investigándolo desde entonces, esperando encontrar el momento correcto para advertirles. Mi madre se acercó temblorosamente. ¿Por qué no nos dijiste inmediatamente? Lo intenté, respondí con calma. Ustedes decidieron que mis preocupaciones eran celos y que mi presencia en la boda sería incómoda. Me excluyeron completamente en lugar de escuchar lo que tenía que decir. El peso de la verdad cayó sobre mis padres como una piedra. Roberto hizo un último intento desesperado de escape, empujando a mi primo y corriendo hacia la puerta principal. Pero los invitados, ahora completamente conscientes de la situación, le bloquearon el camino. ¡Deténganlo!, gritó alguien. Roberto se encontró rodeado por más de 100 personas furiosas que habían sido testigos de su humillación. El padre Francisco, que había oficiado bodas en nuestra familia durante décadas, finalmente habló. En mis 30 años como sacerdote, nunca había presenciado algo así. Esta ceremonia queda oficialmente cancelada. Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos acercándose a mi familia para ofrecer apoyo, otros simplemente conmocionados por el drama que habían presenciado. Lucía se desplomó en el primer banco de la iglesia, su hermoso vestido de novia ahora manchado por las lágrimas. ¿Cómo pude ser tan ciega?, sollozaba. Todos los signos estaban ahí: su prisa por casarse, su falta de familia, la manera como evadía preguntas específicas sobre su pasado. Me senté junto a ella y la abracé por primera vez en años. No es tu culpa, le dije sinceramente. Roberto es un manipulador profesional. Ha engañado a mujeres mucho más experimentadas que tú. Mi hermana me miró con una expresión que nunca había visto antes. Respeto genuino. Me salvaste la vida, ¿verdad? Si te hubiera escuchado antes. Mi padre se acercó a nosotras, su rostro una mezcla de vergüenza y gratitud. Karina, yo, nosotros. Lo sé, papá, dije simplemente. Ustedes estaban protegiendo a Lucía de lo que pensaban que era mi negatividad, pero a veces la verdad es negativa. Mi madre se unió a nosotros, llorando silenciosamente. Le debo una disculpa a toda la familia, dijo mi madre con voz quebrada. Especialmente a ti, Karina. Hemos sido injustos contigo durante años. Era la primera vez en mi vida que mi madre reconocía abiertamente el favoritismo hacia Lucía. Y ahora tú eres la que nos salva a todos. Los siguientes minutos fueron un caos controlado. Los invitados se dispersaron, algunos llevándose bocadillos de la recepción que nunca ocurriría. Mis tíos y primos ayudaron a contener a Roberto mientras esperábamos a que llegara la verdadera policía, a quien ahora sí había llamado. El fotógrafo de la boda capturó involuntariamente los momentos más dramáticos de la revelación. Patricia y Carmen, que efectivamente habían venido conmigo, entraron finalmente a la iglesia. Ver a Roberto rodeado y atrapado las llenó de una satisfacción visible. «Finalmente», dijo Patricia con voz firme. «Pensé que nunca te atraparían». Carmen simplemente lo miró con desprecio. «Espero que la cárcel valga la pena por todo el daño que causaste». Roberto, finalmente derrotado, se desplomó en un banco. «No era personal», murmuró. «Solo era trabajo». Esas palabras sellaron su destino. Cualquier simpatía que pudiera haber quedado se evaporó completamente. ¿Trabajo?, preguntó Lucía incrédula. ¿Arruinar vidas es tu trabajo? Cuando la policía finalmente llegó, tenían una montaña de evidencia esperándolos. No solo mis fotografías y documentos, sino también los testimonios de Patricia, Carmen y ahora toda mi familia. Roberto fue arrestado por múltiples cargos de fraude, bigamia y robo. Su época de engañar mujeres inocentes había terminado oficialmente. Mientras se llevaban a Roberto esposado, me acerqué a él una última vez. «Por cierto», le dije en voz baja, «nunca subestimes a la hermana que toda la familia ignora. A veces somos las que más vemos». Su expresión de odio puro
Fue la confirmación final de que había estado en lo correcto desde el principio. La iglesia finalmente se vació, dejando solo a nuestra familia inmediata y a Patricia y Carmen. Lucía se quitó su vestido de novia en la sacristía y se puso la ropa que había traído para el viaje de luna de miel que nunca sucedería. Cuando salió, parecía una persona completamente diferente, más madura, más consciente, más real. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Lucía mientras caminábamos hacia nuestros automóviles. Ahora, dije, vas a recuperarte. Vas a aprender a confiar en tu propio juicio. Y con suerte, nuestra familia va a aprender a escucharse mutuamente en lugar de asumir lo peor. Era un comienzo, no una solución mágica, pero era más honestidad de la que habíamos tenido en años. Esa noche, por primera vez en décadas, toda mi familia se reunió en casa de mis padres para hablar realmente, sin pretensiones, sin favoritismos, sin secretos. Lucía admitió que siempre había sentido la presión de ser perfecta. Mis padres reconocieron que su protección excesiva hacia ella había sido injusta para ambas, y yo finalmente pude expresar años de frustración y dolor acumulados. ¿Cómo pudiste soportar tantos años de ser tratada como ciudadana de segunda clase?, me preguntó Lucía esa noche. Porque ustedes son mi familia, respondí honestamente. Y a pesar de todo, los amo. Pero eso no significa que vaya a permanecer callada cuando veo que van a ser lastimados. Era una nueva dinámica para todos nosotros. 2 semanas después del incidente de la boda, Roberto fue sentenciado a 5 años de prisión. Patricia y Carmen recuperaron parte de su dinero a través de las cuentas que Roberto aún no había vaciado completamente. Más importante aún, ambas mujeres encontraron cierre al ver que su torturador finalmente enfrentaba consecuencias por sus acciones. Patricia me envió una carta de agradecimiento que atesoraré siempre. No solo me ayudaste a encontrar justicia, escribió, sino que salvaste a otra familia del dolor que yo viví. Tu hermana tiene suerte de tenerte, incluso si le tomó tiempo darse cuenta. Carmen también expresó su gratitud, agregando que ver a Roberto humillado públicamente había valido más que cualquier dinero recuperado. Mi relación con Lucía cambió completamente después de ese día. Por primera vez en nuestras vidas, éramos realmente hermanas, no rivales por la atención de nuestros padres. Ella comenzó a preguntarme sobre mi trabajo, mis casos, mis experiencias. Siempre pensé que tu trabajo era aburrido, admitió una tarde. No tenía idea de lo fascinante y importante que es. Mis padres también hicieron esfuerzos genuinos por cambiar. Mi padre comenzó a incluirme en conversaciones sobre negocios, valorando mi perspectiva analítica. Mi madre empezó a presentarme a sus amigas como mi hija la investigadora, en lugar de simplemente mi otra hija. Eran pequeños cambios, pero significaban el mundo para mí. El caso Roberto me trajo más clientes de los que podía manejar. Las noticias sobre cómo había expuesto a un estafador profesional se extendieron rápidamente en la comunidad. Otras mujeres que habían sido víctimas de hombres similares comenzaron a contactarme. Mi negocio floreció de maneras que nunca había imaginado. 6 meses después, Lucía comenzó a salir con alguien nuevo, un maestro de escuela tranquilo y honesto que la conoció en una clase de cerámica. Esta vez voy lento, me dijo. Y quiero que tú lo conozcas antes que nadie más en la familia. Era exactamente el tipo de consideración que siempre había esperado de mi hermana. El primer encuentro familiar con el nuevo novio de Lucía fue revelador. Respondió honestamente todas mis preguntas, proporcionó referencias sin que se las pidiera, y hasta trajo fotografías de su familia. Lucía me contó lo que pasó con Roberto. Dijo directamente, quiero que sepas que respeto completamente tu papel protector en esta familia. 1 año después del día de la boda que nunca fue, mi familia organizó una cena para celebrar mi cumpleaños. Era la primera vez que recibía una celebración tan elaborada como las que siempre habían hecho para Lucía. El contraste no pasó desapercibido para ninguno de nosotros. Tenemos mucho tiempo perdido que compensar, dijo mi madre mientras servía mi pastel favorito. Durante esa cena, Lucía se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a mi hermana Karina, dijo con lágrimas en los ojos, por amar a nuestra familia lo suficiente como para protegernos, incluso cuando nosotros no la protegimos a ella, por tener el valor de hacer lo correcto cuando todos los demás estábamos ciegos, y por perdonarnos cuando no lo merecíamos. Mi padre también habló esa noche. He aprendido que tener 2 hijas no significa que tengo que elegir una favorita. Significa que tengo el doble de bendiciones. Eran palabras que había esperado escuchar toda mi vida. Karina, tu fortaleza y tu integridad nos salvaron a todos. Estoy orgulloso de llamarte mi hija.
Cuando volví a casa esa noche, reflexioné sobre el año transcurrido. La boda de Lucía había sido arruinada, pero nuestra familia había sido salvada. Roberto estaba en prisión donde pertenecía. Patricia y Carmen habían encontrado justicia. Y yo finalmente tenía el respeto y el lugar en mi familia que siempre había deseado. 3 años después, Lucía se casó realmente, esta vez con el maestro de escuela que había demostrado ser exactamente lo que decía ser. Yo fui su dama de honor, y mi investigación de antecedentes del novio había dado resultados impecables. Esta vez, bromeó Lucía, mientras se preparaba para caminar por el pasillo. Estoy completamente segura de que no necesitarás interrumpir la ceremonia. La boda real fue hermosa y genuina, llena de amor verdadero en lugar de engaños elaborados. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía objeciones, todos se volvieron hacia mí con sonrisas juguetonas. Todo despejado por aquí, anuncié, causando risas en toda la iglesia. Era un momento ligero que simbolizaba cuán lejos habíamos llegado como familia. Roberto fue liberado después de cumplir 4 años de su sentencia, pero su vida había cambiado para siempre. Su fotografía y historia habían circulado ampliamente en los medios, convirtiéndolo en un criminal conocido públicamente. Intentar engañar a otra mujer sería prácticamente imposible. El secreto que había guardado tan cuidadosamente había sido expuesto al mundo entero. Recibí una notificación cuando Roberto fue liberado, pero no sentí miedo. Durante su tiempo en prisión, había establecido una red de contactos con otras investigadoras privadas y víctimas de estafadores similares. Si Roberto intentaba volver a sus viejos trucos, sería detectado inmediatamente. Su época de causar daño había terminado permanentemente. Mi carrera como investigadora privada se expandió más allá de casos de infidelidad y fraude. Comencé a especializarme en entrenar a mujeres para que reconocieran señales de alarma en relaciones. Confía en tu instinto, era mi mensaje principal. Si algo se siente mal, probablemente lo está, y nunca tengas miedo de hacer preguntas difíciles. La relación con mi hermana se convirtió en una de las más fuertes de mi vida. Lucía comenzó a referir casos a mi negocio, y se convirtió en una aliada poderosa en mi trabajo. Karina me enseñó que proteger a tu familia a veces significa decir verdades que no quieren escuchar, le dijo a un periodista que escribía sobre nuestro caso. Mis padres nunca volvieron a cuestionar mi juicio sobre personas o situaciones. De hecho, comenzaron a consultarme antes de tomar decisiones importantes que involucraran a extraños. ¿Qué piensa Karina? Se convirtió en una pregunta estándar en nuestra familia. Era el respeto que siempre había merecido, pero que había tardado décadas en recibir. La venganza más dulce no fue ver a Roberto en prisión, aunque eso fue satisfactorio. La venganza más dulce fue ver a mi familia finalmente reconocer mi valor. Fue convertir años de ser ignorada en una posición de respeto y autoridad. Fue transformar mi supuesta incomodidad en la fuerza que nos salvó a todos. El día que interrumpí esa boda, no solo salvé a mi familia de un estafador, salvé a Lucía de una vida de traición, salvé a mis padres de la ruina financiera, pero más importante, me salvé a mí misma de una vida de ser invisible. Roberto había subestimado completamente el poder de la hermana que todos ignoraban. Ahora, cuando mi familia se reúne, soy incluida en cada conversación importante. Mis opiniones son valoradas, mis logros son celebrados, y mi presencia es genuinamente apreciada. La dinámica familiar tóxica que había dominado mi infancia había sido reemplazada por respeto mutuo y comunicación honesta. 5 años después de la boda interrumpida, Patricia se casó con un hombre maravilloso que conocía toda su historia, y la amaba a pesar de las cicatrices que Roberto había dejado. Me invitó a su boda como invitada de honor. Tú me devolviste la fe en que las buenas personas existen, me dijo mientras bailábamos en su recepción. Carmen también había reconstruido su vida, convirtiéndose en consejera para víctimas de fraude. Roberto me quitó mi dinero, me dijo durante una conferencia donde ambas hablamos sobre estafadores románticos. Pero tú me devolviste mi dignidad al asegurar que enfrentara consecuencias por sus crímenes. La iglesia donde había interrumpido la boda de Lucía ahora me consideraba una especie de leyenda local. El padre Francisco a menudo contaba la historia a otras parejas como advertencia sobre la importancia de conocer realmente a la persona con quien se van a casar. Siempre habrá una hermana Karina entre ustedes, bromeaba. Alguien que los ama lo suficiente para decir la verdad difícil. Mi negocio se expandió a nivel nacional, con oficinas en 3 ciudades diferentes. Contraté a otras investigadoras mujeres que habían sido subestimadas en sus propias familias y carreras. Juntas creamos una red formidable para proteger a mujeres vulnerables de hombres predadores como Roberto. El caso Roberto se convirtió en un estudio de caso en cursos de criminología y psicología.
Universidades me invitaban a dar conferencias sobre perfiles de estafadores y la importancia de confiar en instintos familiares. La persona que todos ignoran en una familia, explicaba a mis audiencias, a menudo es la que ve más claramente porque no está cegada por emociones o expectativas. 10 años después, cuando miro hacia atrás a ese día en la iglesia, sé que fue el momento definitorio de mi vida. No solo por salvar a mi familia, sino por finalmente reclamar mi lugar en ella. Roberto había pensado que podía aprovecharse de una familia disfuncional, donde una hija era favorecida y la otra ignorada. No calculó que la hija ignorada tendría el poder de destruir completamente sus planes. La lección más importante que aprendí no fue sobre reconocer estafadores o proteger a la familia. Fue sobre el valor de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando todos los que amas te dicen que estás equivocada. A veces, ser la hermana incómoda significa ser la hermana que salva a todos. Hoy, cuando nuevos clientes me contratan para investigar a sus seres queridos, siempre les digo lo mismo. Si tu familia te llama paranoica por hacer preguntas, probablemente estás haciendo las preguntas correctas. Es una lección que aprendí demasiado bien, pero que ha definido tanto mi carrera como mi vida. Roberto Villarreal pensó que había encontrado a la familia perfecta para estafar: padres prósperos, una hija favorita y hermosa, y otra hija problemática que podía ser fácilmente descartada. Lo que no sabía era que esa hija problemática tenía las habilidades, la determinación y la valentía para destruir completamente sus planes. La venganza no fue solo personal, fue justicia para Patricia, para Carmen y para todas las mujeres futuras que Roberto habría victimizado si hubiera tenido éxito con mi familia. Al exponerlo públicamente, me aseguré de que su cara y su historia fueran conocidas por cualquiera que pudiera googlear su nombre. El secreto que había guardado durante meses se convirtió en el arma que destruyó a un depredador y salvó a una familia. Pero más que eso, se convirtió en el catalizador que transformó nuestra dinámica familiar para siempre. Nunca más sería la hermana invisible, la opinión descartada, la presencia incómoda. Ahora soy Karina Martínez, la hermana que salvó a su familia. La investigadora que atrapó a un estafador profesional. La mujer que demostró que a veces las personas que más nos aman son las que están dispuestas a arruinar nuestros planes cuando esos planes nos van a destruir. Y cuando pienso en Roberto, cumpliendo su sentencia y saliendo a un mundo donde su reputación lo precede, no siento satisfacción vengativa. Siento la tranquila certeza de que la justicia prevalece cuando las personas valientes se niegan a permanecer calladas. Mi familia aprendió que ignorar a alguien que los ama puede ser el error más costoso de sus vidas. La boda que se suponía que sería incómoda por mi presencia se convirtió en la boda que nunca sucedió gracias a mi intervención. Y en lugar de ser excluida de la familia, me convertí en su pilar más fuerte. A veces, las mejores venganzas son simplemente permitir que la verdad haga su trabajo. Actualización. 2 años después. 2 años han pasado desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. Y mientras escribo esta actualización desde mi nueva oficina, puedo confirmar que las consecuencias de exponer a Roberto continúan desarrollándose de maneras que nunca imaginé. La semana pasada recibí una llamada que me heló la sangre. Era de una mujer llamada Natalia Vega, llorando histéricamente desde otra ciudad. Por favor, me suplicaba. Creo que mi prometido es el mismo hombre que usted expuso hace 2 años. Vi su historia en las noticias y su fotografía. ¿Puede ayudarme? Mi corazón se aceleró mientras le pedía que me enviara una foto de su novio. Cuando abrí el archivo adjunto, no era Roberto quien me miraba desde la pantalla, sino alguien inquietantemente similar. Mismo tipo físico, misma sonrisa encantadora, misma pose confiada. Natalia, le dije con voz firme, envíeme toda la información que tenga sobre este hombre. Inmediatamente. Lo que descubrí en las siguientes 24 horas confirmó mis peores temores. El hombre se llamaba Rodrigo Valenzuela, y después de investigar a fondo, descubrí la conexión más perturbadora de todas. Había sido compañero de celda de Roberto durante 6 meses. Aparentemente, Roberto había usado su tiempo en prisión no para reflexionar sobre sus crímenes, sino para entrenar a un sucesor. Rodrigo había aprendido cada técnica, cada mentira, cada manipulación del manual de estafas románticas de Roberto. Es como si Roberto hubiera creado un clon de sí mismo. Le expliqué a Lucía esa noche durante nuestra cena semanal, una tradición que habíamos establecido para mantener nuestra nueva cercanía. Rodrigo usa exactamente las mismas palabras, las mismas excusas, incluso la misma historia sobre ser empresario de otra ciudad. Lucía palideció al escucharme. ¿Quieres decir que Roberto está creando más estafadores desde la cárcel?
La investigación de Rodrigo me llevó a un descubrimiento aún más escalofriante. A través de mis contactos en el sistema penitenciario, descubrí que Roberto había estado escribiendo cartas detalladas a varios excompañeros de celda, compartiendo técnicas específicas para identificar y manipular mujeres vulnerables. Había creado una especie de red criminal desde su celda, entrenando a una nueva generación de estafadores románticos. Esto es mucho más grande de lo que pensamos, le dije a Patricia durante una videoconferencia. Ella había permanecido en contacto conmigo, convirtiéndose en una aliada poderosa en la lucha contra estafadores románticos. Roberto no solo era un criminal individual, se ha convertido en el mentor de una organización criminal dedicada a este tipo de fraudes. Patricia se veía furiosa, pero no sorprendida. Siempre supe que Roberto era más peligroso de lo que aparentaba. Su capacidad para manipular personas no se limitaba solo a mujeres románticas. Obviamente podía influenciar a otros criminales también. Carmen, quien también participaba en la llamada, agregó con amargura. Significa que nuestro sufrimiento se está multiplicando a través de otras víctimas. Decidí actuar inmediatamente. Contacté a las autoridades penitenciarias y a la fiscalía que había manejado el caso original de Roberto. Necesitamos investigar toda su correspondencia, les expliqué. Este hombre está dirigiendo una operación criminal desde su celda. Mi reputación como la investigadora que había expuesto originalmente a Roberto me dio credibilidad inmediata con las autoridades. La investigación reveló algo aún peor de lo que había imaginado. Roberto no solo había entrenado a Rodrigo, sino a, al menos, 8 hombres diferentes, que habían sido liberados durante los últimos 2 años. Cada uno había recibido instrucciones detalladas sobre cómo seleccionar víctimas, qué mentiras usar, y cómo maximizar el daño financiero antes de desaparecer. Es como una franquicia del mal, me dijo el detective Morales, quien había manejado el caso original de Roberto. Cada estafador nuevo usa el mismo modelo de negocio, pero con suficientes variaciones para evitar detección inmediata. Me mostraron evidencia de que al menos 5 mujeres en diferentes ciudades habían sido victimizadas por los graduados de Roberto durante el último año. Natalia resultó ser increíblemente valiente. Cuando le expliqué la situación completa, no dudó en ayudar a tender una trampa a Rodrigo. Si puedo evitar que le haga esto a otra mujer, me dijo con determinación, haré lo que sea necesario. Trabajamos con la policía local para crear una operación encubierta que capturaría a Rodrigo en el acto de intentar acceder a las cuentas bancarias de Natalia. La operación fue un éxito completo. Rodrigo fue arrestado mientras intentaba transferir $25,000 de las cuentas de Natalia a una cuenta offshore. Pero más importante, su arresto nos dio acceso a su teléfono y computadora, que contenían comunicaciones detalladas con Roberto y otros miembros de la red. Tenemos evidencia de una conspiración criminal completa, me explicó la fiscal federal que ahora manejaba el caso expandido. Roberto será acusado de dirigir una organización criminal desde prisión. Su sentencia original de 5 años probablemente se extenderá a 15 o 20 años. Era exactamente la justicia que todas sus víctimas habíamos estado esperando. La noticia de la red criminal de Roberto se convirtió en una historia nacional. Programas de televisión, podcasts de crímenes reales y artículos de revistas cubrieron cómo un estafador romántico había evolucionado hasta convertirse en el líder de una operación criminal compleja. Mi papel en exponer tanto el crimen original como la red subsecuente me convirtió en una figura reconocida nacionalmente. Karina Martínez se ha convertido en la némesis de los estafadores románticos, escribió un periodista en un artículo de portada. Su determinación incansable para proteger a mujeres vulnerables ha desmantelado no solo a criminales individuales, sino a redes completas de fraude. La atención mediática trajo tanto beneficios como desafíos inesperados. Mi negocio se expandió exponencialmente. Mujeres de todo el país me contactaban para investigar a sus parejas sospechosas. Si Karina Martínez dice que alguien es limpio, puedes confiar en él. Se convirtió en una frase común en grupos de apoyo para víctimas de fraude romántico. Tuve que contratar 5 investigadoras adicionales para manejar la demanda. Pero el éxito profesional no fue la recompensa más satisfactoria. Ver a Rodrigo arrestado, saber que otros 7 estafadores entrenados por Roberto habían sido identificados y estaban siendo buscados, y recibir cartas de agradecimiento de mujeres que habían sido salvadas de estos depredadores. Eso era lo que realmente importaba. Lucía se había convertido en mi mejor amiga y mayor defensora. Mi hermana no solo salvó a nuestra familia, le dijo a un reportero durante una entrevista. Ella ha salvado a docenas de familias. Cada mujer que no se casa con uno de estos estafadores es una vida que Karina ha protegido.
Su apoyo público significó más para mí que cualquier reconocimiento profesional. Mis padres también habían cambiado profundamente. Papá comenzó a referir casos a mi negocio cuando sus conocidos de negocios necesitaban investigaciones de antecedentes. Mi hija Karina es la mejor investigadora privada del país. Se jacta ante cualquiera que escuche. Era un cambio de 360 grados de sus actitudes anteriores. La relación familiar más transformada era con mi madre. Ella había comenzado a trabajar conmigo medio tiempo, usando sus conexiones sociales para identificar mujeres que podrían estar en relaciones peligrosas. «Tengo que compensar los años que pasé ignorando tu talento», me dijo durante una de nuestras sesiones de trabajo. «Ahora quiero usar mi posición social para proteger a otras mujeres». Patricia se mudó a nuestra ciudad y se convirtió en mi socia comercial oficial. Su experiencia como víctima, combinada con su trasfondo en finanzas, la convertía en una investigadora formidable. «Roberto pensó que destruiría mi vida», me dijo mientras instalaba su escritorio en nuestra oficina expandida, pero en realidad me dio un propósito más importante del que nunca había tenido. Carmen también se unió a nuestro equipo como especialista en perfiles psicológicos de estafadores. «Puedo identificar las técnicas de manipulación porque viví todas ellas», explicaba a nuestros clientes. «Sé exactamente qué buscar porque fui víctima de cada truco en el libro». Su contribución había sido invaluable para desarrollar nuestro sistema de detección temprana. El impacto en la comunidad de estafadores románticos fue inmediato y devastador para ellos. Forums en línea donde estos criminales intercambiaban técnicas comenzaron a mencionar específicamente evitar cualquier mujer conectada con Karina Martínez y nunca operar en ciudades donde ella tiene oficinas. Nos habíamos convertido en una amenaza real para toda su industria criminal. 3 meses después del arresto de Rodrigo, recibimos la noticia que habíamos estado esperando. Roberto había sido sentenciado a 18 años adicionales en prisión federal por dirigir una organización criminal. A los 53 años, cuando fuera liberado, su época de causar daño romántico habría terminado permanentemente. «Justicia finalmente servida», fue el titular del periódico local. Pero para mí, la verdadera justicia no era solo ver a Roberto en prisión por décadas. Era saber que su red de protegidos también había sido desmantelada, que futuras víctimas habían sido protegidas y que mi familia había aprendido el valor de escuchar a la persona que todos habían ignorado. La oficina de nuestro negocio ahora ocupa un edificio completo. Tenemos departamentos especializados en diferentes tipos de fraude romántico, un laboratorio forense digital y un programa de entrenamiento para otras investigadoras. Instituto Martínez para la Protección contra Fraude Romántico, dice la placa en la entrada principal. Pero lo más importante para mí sigue siendo nuestra reunión familiar semanal. Cada domingo, mi familia se reúne para cenar y compartir las historias de la semana. Ya no soy la hermana ignorada o problemática, soy la hermana que salvó a todos, la hermana cuyo trabajo protege a familias en todo el país. La hermana cuya voz finalmente es escuchada y respetada. Cuando miro hacia atrás a aquel día en la iglesia cuando interrumpí la boda de Lucía, me doy cuenta de que no solo salvé a mi familia de un estafador, cambié el curso de nuestras vidas para siempre. Roberto pensó que había encontrado a la familia perfecta para victimizar, pero en lugar de eso, había creado a su némesis más poderosa. La venganza más dulce no es personal. Es la justicia sistemática que protege a otros de sufrir el mismo dolor. Cada estafador que atrapamos, cada red que desmantelamos, cada mujer que salvamos, es un tributo a todas las víctimas que vinieron antes. Y Roberto, cumpliendo múltiples sentencias en una prisión federal, sabe que la hermana problemática, que subestimó, se convirtió en la fuerza que destruyó no solo sus planes, sino su legado criminal completo. La familia que una vez me excluyó por ser incómoda, ahora me celebra por ser implacable. Y esa transformación, más que cualquier reconocimiento profesional o satisfacción personal, es la verdadera medida de cuán completamente las tornas han cambiado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.